Buenas noches a todos, queridos colegas. Agradezco a cada uno el tiempo que están dedicándose en esta oportunidad. Tenemos en este día 18 de noviembre el 11º webinar que estamos desarrollando por Huaynacay y con el gran gusto de compartir con la doctora Isabel Velázquez Giraldo, que es el tema de docencia superior en medicina familiar. La doctora Isabel Velázquez es egresada de la Universidad de Antioquia con experiencia en consulta externa, programas de enfermedades crónicas y educación comprometida directamente en todo este desarrollo y tiene un gran bagaje en sus estudios, en participación también en investigación y tenemos mucho para poder aprender de su experiencia y conocimiento. Voy a dar pase a la doctora para que ella pueda compartir la pantalla, no sin antes pedirles a todos, por favor, que de manera ordenada, los que vayan teniendo consultas, puedan ir colocándolos en el chat, así como también todos mantengamos nuestros micrófonos apagados para poder aprovechar al máximo toda la ponencia. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes y bienvenidos a este gran tema a desarrollarse hoy día. Bueno, muy buenas noches para todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Isabel. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla ahí? ¿Ya se ve, doctora? Si lo podemos ampliar. Gracias. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces el tema que nos convoca el día de hoy es docencia superior en medicina familiar. Digamos que pues yo soy residente de medicina familiar de la Universidad Javeriana de aquí de Bogotá. Pero pues desde hace rato me ha interesado pues como el tema de docencia y tanto en el pregrado como después de graduada pues ejercí como docente. Y pues digamos que ahorita con mi residencia de medicina familiar pues se ha alineado mucho con lo que quiero pues y los objetivos. Entonces esta charla la había realizado en compañía de la doctora Aida Milena Gutiérrez, que es la coordinadora académica de nuestro programa pues de la Universidad Javeriana. Ella pues me ayudó pues y me supervisó un poco esta parte. Esta es la agenda que les propongo para el día de hoy. Vamos a ir viendo un poco de cosas mezcladas en el sentido de, sobre todo, las herramientas y los beneficios que vamos a ver más adelante. Y la idea es que se lleven herramientas puntuales y conceptos claros de por qué es importante la docencia en nuestra práctica médica como médicos familiares y como residentes. Entonces, para empezar, simplemente para que lo vayan teniendo en su cabeza, lo vayan pensando, vamos a abrir con dos preguntas y es, ¿quiénes de nosotros hemos tenido residentes que hemos considerado que han sido grandes docentes a lo largo de nuestra carrera, bien sea de pregrado o incluso en el posgrado, o pues ya estando graduados? Y lo segundo es cuántos de nosotros le dedicamos, así sea un momento pequeñito, 5 minutos del día, a realizar labores docentes, sea con estudiantes, con pacientes, con nuestro equipo de trabajo, con cualquier persona. Entonces, el objetivo de esta charla es explicarles que enseñar hace parte de aprender y por qué al tiempo que yo enseño, pues voy a aprender dos veces, como vamos a ver más adelante, y voy a afianzar muchísimo los conceptos pues que necesito en mi práctica médica. Entonces, el aprendizaje para iniciar es un proceso cognitivo, implica la captación de información y luego esa información la vamos a trasladar a la memoria de corto o largo plazo y la idea es que la volvamos conocimiento útil o herramientas que podamos acceder a lo largo del tiempo en situaciones futuras cuando las necesitemos. Eh, Hay un concepto que en el aprendizaje se conoce como el cono de la experiencia de Dale. Esto ya ha sido un poco revaluado, no necesariamente tiene que ser esta pirámide, a veces puede variar un poco el orden, pero digamos que lo seguimos teniendo como base. Y es que yo, para poder alcanzar el conocimiento, para poder aprender y transmitir el conocimiento, necesito primero leer, ver imágenes, tener probablemente una demostración o una película. Luego tener una explicación ya más cercana. Cuando ya logro interiorizar los conceptos, puedo generar una discusión acerca de ellos
eventualmente voy a poder hacer lo que me enseñaron, es decir, voy a convertirlo en herramientas prácticas y muchos consideran la simulación uno de los ítems más superiores de la pirámide y finalmente lo máximo, máximo del aprendizaje es cuando yo puedo enseñar a otros. Entonces esto lo traducimos en que cuando leemos, escuchamos o visualizamos, estamos tratando de interiorizar o entender la información. Cuando ya sabemos o ya somos capaces de discutirlo y de demostrarlo, entonces ya sabemos esa interiorización, esa información, perdón. Ya no solamente la interiorizamos, sino que ya logramos entenderla mucho más profundamente y aplicarla. Y finalmente, cuando ya la logramos aplicar en nuestro día a día, es decir, practicar o explicar a otros, pues ya el conocimiento está consolidado completamente y este es lo que nosotros conocemos como el hacer. La docencia, por su lado, entonces se refiere a un compartir de saberes, estrategias, normas, destrezas con otras personas y el fin de la docencia es transmitir el conocimiento. Tiene tres elementos, entonces está el profesor, el alumno y pues el contenido que vamos a transmitir. El profesor en este caso vamos a ser nosotros, los residentes o los médicos familiares, que vamos a enseñarle algo a nuestros alumnos que van a ser estudiantes, internos, otros residentes más pequeños, residentes más grandes incluso, profesores, pacientes, familiares, etcétera. Y pues el contenido es lo que les queremos transmitir, sea de la enfermedad, de alguna habilidad clínica, de algún cuidado para la salud, etcétera. Pero muy importante que la docencia y particularmente la docencia en medicina y en medicina familiar es un proceso que es interactivo, es un proceso que es científico, hay que basarnos pues en la evidencia, no es enseñar cualquier cosa porque sí, sino de verdad enseñar cosas que tengan un sustento, que tengan una evidencia científica y es un proceso social. Hay muchos estudios que demuestran que la docencia, cuando se da en un entorno social, es decir, con pares o cuando puede haber, digamos, un intercambio de parte y parte, digamos, es más horizontal, no tanto vertical, la consolidación del conocimiento es muchísimo mayor y pues por eso consideramos que es un ítem muy, muy, muy importante. Es un proceso dentro de todo comunicativo y que permite la retroalimentación, no solo del estudiante en este caso, sino también del docente per se. La importancia y el origen de la docencia en la medicina. Desde siempre hemos hablado de docencia, tanto así que la palabra doctor proviene del latín docer, que significa justamente enseñar. Y yo sé que probablemente ya no juramos con el juramento hipocrático, o al menos en Colombia eso ya ha cambiado, no sé de pronto en Perú, pero pues lo tenemos inscrito como dentro de nuestra premisa de la medicina cuando nos vamos a grabar. Entonces el juramento hipocrático en uno de sus enunciados dice, enseñarles este arte gratuitamente si quieren aprenderlo, comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos y a los hijos de mis maestros y a todos los alumnos comprometidos que deseen pues como tener este arte. Entonces, desde el inicio de la medicina hemos hablado de docencia. Y pues el rol del residente de nosotros no se limita únicamente a la parte asistencial. Nosotros somos docentes en todos los momentos de nuestro camino, solo que muchas veces no nos damos cuenta de que somos docentes. Y el tiempo invertido en la docencia, pues es un porcentaje muy, muy grande, es hasta el 45% de la residencia, es decir, la mitad de la residencia nos la pasamos enseñándole algo a alguien, alguna persona de nuestro equipo, de los pacientes o de pues de nuestros estudiantes. Y pues para poner cifras más puntuales, entonces hay varios estudios que se preguntaban como, bueno, ¿qué tanto parte del conocimiento que adquieren los estudiantes o los internos proviene de los residentes? Es decir, nosotros, ¿qué tanto porcentaje le inculcamos a esos estudiantes? Resulta que para las quirúrgicas es el 50% del conocimiento y para las especialidades clínicas es el 43%. Es decir, les inculcamos la mitad del conocimiento del pregrado. O sea, eso no es fortuito. Tenemos un gran impacto en las generaciones futuras de médicos y en los médicos que nos van a atender a nosotros. Y cuando ya pasan a internado, es decir, pues como el año de prácticas, por así decirlo,
Los internos perciben que el 80% del conocimiento que reciben durante este año lo adquieren de nosotros como residentes, es decir, es muchísima gente, es muchísimo conocimiento. Entonces, puntualmente en la medicina es un proceso bidireccional, como les dije, no es un proceso vertical de que porque yo soy mayor o yo voy más arriba en el escalafón, yo soy la que te voy a enseñar. Nosotros aprendemos muchísimo de nuestros estudiantes, integra la formación de los colegas con la educación al paciente y tiene un directo impacto sobre los resultados en la atención primaria en salud, cosa que para nosotros los médicos familiares pues resulta fundamental y pues vamos a ahondar en esto un poco más adelante. Entonces, este es otro estudio donde les preguntaban, bueno, a los residentes qué tanto aprendían ellos de otros residentes. Y pues tenemos competencias como el saber, es decir, el conocimiento teórico, el saber hacer, las habilidades prácticas, esto era fundamentalmente en las especialidades quirúrgicas sobre todo, y el saber ser, es decir, sobre todo habilidades comunicativas, el ejemplo que nosotros le dábamos a nuestros compañeros. Resulta que en todas en un impacto fundamental, pues es casi el 50% del conocimiento, pero miren que sobre todo en el saber hacer es el 50 y el 60% en las especialidades quirúrgicas, o sea, es nada despreciable. El impacto que tenemos en docencia, sepámoslo hacer, no sepámoslo hacer, lo queramos hacer o no lo queramos hacer, es gigantesco. Y pues remitiéndonos a la UONCA, que es nuestro ente pues mundial sobre medicina familiar, ellos definen al médico familiar como el especialista que proporciona una atención integral, continuada y coordinada a la persona y a la familia. Y ellos en una actualización de septiembre de este año de lo que deben tener los programas de residencia médica a lo largo del mundo, mencionan que la docencia no es un apéndice, sino que es uno de los ejes centrales. Entonces es un estándar tanto básico como de calidad. Ellos ponen como los mínimos no negociables que deben tener todas las residencias de medicina familiar en el mundo y al lado ponen como los estándares de calidad, que es eso que le da como ese plus a nuestras residencias y lo ponen como que definitivamente es un no negociable. Entonces, también tenemos que tener, hay un rol primario en la educación de otros residentes y además en la educación de nuestros pacientes. Eso va a hacer que tengamos menos eventos de seguridad, mejores desenlaces y pues, como vimos, impacta en la atención primaria en salud. Además, tenemos que nosotros, el residente y el médico familiar debe ser capaz de transmitir la filosofía de la atención primaria en salud de acuerdo a los principios, que los principios de nuestra especialidad son que sea general, que sea continua, que sea comprensiva, que sea coordinada, colaborativa, que tenga una orientación hacia la familia y una orientación hacia la comunidad. Y pues la docencia debe ser un eje central aquí. Bueno, acá les presento un poco a mis colegas de residencia. Este pues es en nuestro congreso de el primer semestre del año. Yo me puse a ver, yo dije como, bueno, si esto lo dice la UONCA, si esto es tan importante, nosotros, ¿será que lo incluimos dentro de nuestro perfil de medicina familiar? Esto es tomado directamente de la página, pues que cuando uno hace la inscripción para medicina familiar javeriana, tiene el perfil del egresado. Y dentro de muchos ítems que menciona el perfil, dice que debemos aprovechar cada contacto con el paciente como una oportunidad para educarlos, prevenir y promover el autocuidado, que además hay que desarrollar la capacidad de autoconocimiento y autoformación, formación permanente, es decir, que tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir educándonos, que además debemos liderar procesos de investigación y gestión de conocimientos y también diseñar, planear y desarrollar labores docentes en el área de la salud. Entonces, pues creo que si lo cumplimos, la propuesta es que hagan el ejercicio a ver si de pronto en sus distintas universidades su perfil de egresado cumple como con esto, dado que ya vimos que la UONCA lo considera importante y que a nivel mundial es importantísimo. Pero si ya sabemos que es tan importante, nosotros podemos dar docencia, sabemos cómo.
Entonces, otra pregunta es, ¿estamos los residentes capacitados para llevar a cabo funciones docentes? Y los que ya se graduaron, ¿estamos capacitados los médicos familiares para llevar a cabo funciones docentes? Resulta que esto es un estudio de México. México es uno de los países que más adelantado tiene pues, los aspectos de docencia en la residencia y en medicina en general. Y este es un artículo donde ellos puntualmente cogen una cohorte gigantesca de estudiantes de pregrado, de internado y residentes y les preguntan como, bueno, ¿ustedes creen que es necesario que en algún momento de su carrera de medicina, pregrado, posgrado, tengan instrucciones sobre estrategias de enseñanza, sobre cómo dar docencia, sobre pues todos estos temas? Entonces ellos encuestan 4.840 estudiantes y casi 3.000, es decir, 2.898 dicen que definitivamente sí están completamente de acuerdo en que les den este tipo de instrucciones, de estrategias. 1.544 estaban de acuerdo, es decir, nos vamos casi al total de la población, y miren que muy poquitos no sabían o estaban en desacuerdo. Es decir, 4.442 de los 4.840 estuvieron de acuerdo en que necesitaban recibir instrucciones docentes porque reconocen el rol que tienen como docentes, pero no están seguros de cómo llevarlo a cabo. Como les mencionaba, entonces hay algunos países que tienen desarrollados programas de docencia, en general se llaman el residente como docente, pues tienen variaciones, pero digamos que es como lo general, pero no tenemos un entrenamiento formal respecto a cómo ser docentes en la mayoría de las universidades. Y en caso de que existan los programas, no están estandarizados ni en su contenido, ni en cómo es la evaluación, ni pues como qué es lo más importante que deben tener. Entonces, este es otro estudio que ellos, este estudio pues ya es de Estados Unidos y le preguntan a los residentes fundamentalmente de ortopedia en general, pero casi todos son de ortopedia, pero hay un pequeño porcentaje de otras especialidades y les preguntan como, bueno, ¿ustedes qué también consideran que hacen sus roles docentes? Entonces, les preguntan inicialmente qué es esta tablita, la primerita de acá. ¿A ustedes les dan algún entrenamiento formal en docencia? Entonces, 68% dice que no, un porcentaje muy alto. Y además les preguntan como, bueno, ¿y usted conoce los principios de la docencia sobre cómo es el aprendizaje en los adultos y cómo se debe realizar el proceso de docencia en estudiantes de medicina? Y la verdad es que varía un poco con los años, sí, mejora un poco, aunque bueno, digamos que en 2021 nos descachamos. Los autores mencionan que podía ser por la pandemia, pero pues en general no, o sea, no conocemos los principios de la docencia, no sabemos cómo se debe dar este proceso. Y posteriormente les preguntan, bueno, ¿y usted qué tan efectivo cree que es como docente? Súper bueno, bueno, pero podría tener mejoras, bueno, o no sé lo que estoy haciendo. Hay un porcentaje muy importante que no sabe lo que estoy haciendo o cree que es bueno. Pero miren, 74% dice, creo que soy bueno dando docencia, pero definitivamente podría mejorar. Entonces, ¿por qué es tan difícil enseñar? Vamos a ver un poquito, porque sé que no soy la única, a todos nos ha pasado que decimos es que los muchachos de hoy en día no estudian, eso ya viven pegados del celular, ya todo es con inteligencia artificial, ya uno los pone a leer un artículo y no quiere, bueno, salen un montón de cosas al respecto. Y entonces hacerle la pregunta de, bueno, ¿y entonces cómo hacemos para transmitirle el conocimiento a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros, a nuestro equipo, a los pacientes, a los familiares? Entonces, en las dificultades y en los retos hay algo muy importante y es que hay que entender la parte del cambio generacional porque esto determina unas características y, digamos, unas preocupaciones centrales y de acuerdo a esto, pues vamos a tener distintos modelos de aprendizaje. Entonces tenemos los tradicionalistas, que son los que nacieron antes del 46, ya tienen 70 años aproximadamente.
se desarrollan en la en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea. Ellos son muy leales, muy disciplinados y ellos se enfocan muchísimo en mantener su salud y sus habilidades. Los baby boomers, entonces ellos ya tienen entre 50 y 60 años, se desarrollan en la época ya de la televisión y de los computadores, ellos viven para trabajar y se preocupan sobre todo sobre su momento de retiro. La generación X, ya de 30 a 40, ellos se desarrollan sobre todo en la parte del SIDA, de la guerra del Golfo, y ellos, al contrario de los baby boomers, ellos trabajan para vivir. Ellos les importa mucho, mucho, mucho el balance entre su vida laboral y su vida personal. La generación Y o los millennials, entonces ellos se desarrollan en la parte de el internet. Vamos a ver pues como de todo esto de la tecnología. Ellos se preocupan por tener digamos, un balance entre su vida social y su vida laboral, son muy conscientes socialmente y digamos que ellos se preocupan por hacer una diferencia y tener mucho aprendizaje. La generación de 2020, que esos son nuestros estudiantes ahorita, pues se desarrollan en toda la parte de inteligencia artificial, de la tecnología, de las redes sociales, son personas que están hiperconectadas en todo momento y digamos que TVDs estamos por ver cuáles son sus preocupaciones primarias, pero es muy distinto si yo le enseño a una persona que está hiperconectada todo el tiempo, que usa la inteligencia artificial para absolutamente todo, así le voy a ir a enseñar a una persona tradicionalista. Entonces, siempre, siempre, siempre debemos entender esto. Otras de las cosas, de los retos que tenemos que enfrentar es que tenemos menos tiempo con los pacientes. Cada vez el tiempo que pasan los estudiantes es menor con los pacientes, ya hay menos aprendizaje a la cabecera del paciente y pues esto hace que el conocimiento y las habilidades clínicas per se pues sean mucho menores. A su vez, eso puede llevar a error diagnóstico, peores desenlaces, aumenta los costos por pruebas innecesarias o por complicaciones, genera disparidades en los servicios de salud y pues a nosotros los médicos, a nosotros el personal de salud nos genera mayores niveles de burnout. Y pues digamos que hay otra creencia de que la tecnología interfiere en el encuentro con los pacientes, pero digamos que las soluciones que propongo pues van de la mano de este artículo que salió, no estoy segura si esta semana o la semana pasada, pero ellos, es de el New England, ellos mencionan, bueno, cómo vamos a volver al aprendizaje centrado en el paciente, al lado de la cabecera del paciente. Entonces ellos mencionan algunas estrategias muy puntuales, muy sencillas, muy útiles para realmente esos pequeños encuentros que tenemos, esas pequeñas oportunidades que cada vez son menores, pues sean muy significativas para nuestros estudiantes. Entonces dicen que ir a la cabecera del paciente y observar lo que hace el estudiante, o sea, estar pendientes, no decirle así, ve, revisa el de la 504 y vienes y me cuentas, sino ser un poco más presentes en ese sentido, practicar y enseñar el enfoque de medicina basada en la evidencia. Del lado de esto, pues hay, no sé si alguno ha leído, hay artículos cada rato que salen de cosas que hacemos sin razón, cosas que no tienen evidencia científica, pero que de una u otra manera seguimos haciendo por X o Y motivo. Y eso lo vemos mucho en la docencia. Yo, por ejemplo, era profe yo les decía mis chiquis, para mí eran mis chiquis siempre, de quinto semestre cuando ellos pasaban como de la parte teórica a las clínicas y uno les empezaba a enseñar semiología. Y ellos me decían, es que leí como 40 maniobras de la palpación abdominal. Y sí, descritas hay seguramente más de 40. Pero ¿cuáles de las maniobras de palpación abdominal tienen evidencia, tienen una buena sensibilidad y una buena especificidad? ¿Cuáles tienen un buen valor predictivo positivo y negativo? Y creo que eso es importante. Y entonces, si tenemos menos tiempo con nuestros estudiantes y con nuestros pacientes, ¿será que es mejor enseñarle 40 maniobras que de pronto no son las mejores o que se aprenda dos, pero que sé que esas dos le van a ayudar a diferenciar un abdomen agudo? Entonces, también es como estar en la parte de cuestionar el conocimiento todo el tiempo. Generar oportunidades de práctica intencionada no es como que el estudiante vaya
porque sí evaluar al paciente, sino que de verdad haya una intención, haya un objetivo claro. Usar la tecnología, entonces la tecnología no interfiere en nuestros encuentros, siempre debemos usarla como una ayuda. También hay estudios que muestran que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar a nosotros, pero que los médicos que usan inteligencia artificial probablemente sí reemplacen a los que no usan inteligencia artificial. Esto pues con toda la polémica que trae alrededor. Brindar siempre una retroalimentación. Vamos a hablar más adelante de cómo debe ser esta retroalimentación. Reconocer el poder del encuentro a la cabecera del paciente. Entonces, si cada vez son menos los momentos que tenemos al lado de los pacientes, pues que sean lo más provechosos posibles. Y como les mencionaba, pues siempre hay que ubicarse en el contexto. No es lo mismo yo enseñarle al chiqui que está llegando a semiología y es el primer paciente que ve, al subespecialista que está haciendo el fellow, no sé, en cuidados paliativos. Es muy distinto. Así como les mencionaba que no es lo mismo enseñarle al baby boomer, al tradicionalista, hay que situarnos en el contexto del paciente y del estudiante. Entonces, distintos escenarios. Yo acá pongo el residente, pero puede ser el médico familiar también con los estudiantes o los internos, es decir, cuando estamos enfrentados a estudiantes de pregrado. Entonces, digamos que tenemos varios enfoques o varios momentos en los que podemos desarrollar el aprendizaje y la docencia. Entonces, hay desarrollo guiado por competencias, hay uno que es guiado contextual, que estos, digamos, son más individuales, más de la persona, más del estudiante, pero nosotros tenemos un papel muy importante, como les mencioné al inicio, en el aprendizaje social y en el aprendizaje contextual porque digamos, claro, pues las guías internacionales van a decir un montón de cosas maravillosas, pero bueno, ¿será que yo que estoy en un primer nivel de atención, que tengo recursos limitados, eso sí me aplica en este momento? Y lo que les decía, aprender con pares es muchísimo más enriquecedor. Enseñar es aprender dos veces, mecanismos teóricos. Entonces, ¿por qué es enseñar dos veces? Uno, porque, bueno, yo ya teóricamente tuve que haber aprendido la primera vez para poder interiorizar los conceptos que estoy explicando, pero además, cuando yo estoy enseñando un concepto, estoy generando una conciencia propia y estoy evaluándome o cuestionándome el conocimiento que generé y le estoy explicando pues a mis estudiantes y estoy esperando que ellos me den una retroalimentación a mí. Ellos me van a cuestionar, me van a hacer preguntas. No siempre hay que saber responder. Hay estudiantes que le sacan unas preguntas que uno dice, "Ja, no tengo ni idea, eso es normal, hace parte de la retroalimentación que tenemos, pero es lo chévere del conocimiento y de la docencia, que siempre estamos en evolución y siempre es un proceso bidireccional y por eso es aprender dos veces. Entonces, ¿cuáles son, digamos, como las ventajas y las tareas que tenemos? Entonces, las ventajas es que brinda mucha cercanía y seguridad. Esto en el sentido de que la comunicación con un residente o con un médico familiar puede ser mucho más fácil que con un subespecialista. Además, expone a escenarios infrecuentes porque en general los escenarios de práctica y de docencia pues son en centros de cuarto nivel o centros especializados donde uno ve, digamos, pacientes un poco más raros y más complejos. Mejora el conocimiento y las habilidades clínicas y blandas en la interacción con los pacientes. No solamente es el conocimiento teórico, sino que nosotros también les enseñamos habilidades sociales, cómo decir malas noticias, cómo realizar habilidades clínicas, entonces cómo se pone el fonendoscopio, cómo es el tensiómetro, un montón de cosas que no nos damos cuenta que les enseñamos, pero que ellos, por el solo hecho de estarnos viendo en esa interacción, pues están aprendiendo. Además, aprender a evaluar de forma crítica el conocimiento, aprendernos a evaluar a nosotros mismos, a los residentes y a los estudiantes. El hecho de que yo esté ejerciendo docencia me va a hacer identificar las falencias o los puntos que pueden ser mejores y eso va a promover el desarrollo y la mejora curricular. Además, mejora la interacción y fortalece el trabajo multidisciplinario y, digamos, en los residentes y en los médicos que ejercen docencia, se ha visto que mejora la resiliencia y disminuye el burnout. Les voy a mostrar ahorita, pues, un poco más adelante esto. Tareitas sencillas que podemos llevar a cabo, supervisión de las actividades clínicas, ir moldeando la entrevista y el examen físico. Entonces, ya sabemos que cuando uno empieza a ver bien el primer paciente, pues la historia clínica es un despelote, es desordenada,
uno todavía no tiene como el esquema mental de cómo se realiza, pero la idea es ir moldeando eso para que cada vez pues sea mejor, hacer una guía en el raciocinio diagnóstico y terapéutico, el entrenamiento en las habilidades blandas, la orientación y la contextualización sobre el sistema de salud y la atención primaria en salud. Yo creo que el enfoque de atención primaria en salud de nosotros, los médicos familiares, pues es una de las cosas que más tenemos que aportarle a nuestros estudiantes y a nuestro equipo de trabajo. Y pues finalmente hacer como una síntesis y una adaptación de cómo ellos pueden hacer sus revisiones de tema o sus presentaciones, pues como de contenido académico. Entonces, nuestro objetivo grande es que los estudiantes y los internos adquieran habilidades clínicas y pues tengan un mayor conocimiento. Entre nosotros residentes o entre médico familiar y médico familiar. Entonces, como les mencioné, es casi la mitad del conocimiento. Hay otros estudios que dicen que 45,5 mejora la sensación de competencia, mejora la proactividad, mejora la iniciativa, eso hace que haya un mayor compromiso laboral y un mejor ambiente de trabajo, genera experiencias positivas de aprendizaje. Vamos a ver que el hecho de enseñar, no solamente para mí como docente, sino también para el residente, genera un mejor procesamiento de información por lo de aprender esas dos veces que les mostré antes y definitivamente disminuye el burnout. ¿Por qué se ha visto? Y los estudios dicen que disminuye el burnout casi hasta la mitad en los estudiantes o en los residentes o en los médicos familiares que ejercen la docencia. Es porque genera, digamos, mayor vínculo y mayores redes de soporte social y pues de esto se ha visto que definitivamente disminuye el burnout. Tareitas sencillas, brindar orientación sobre las rotaciones, aconsejar sobre las preferencias de los docentes, repasar cuáles son como las habilidades prácticas o los procedimientos más comunes en la rotación, desarrollar un sistema acorde y súper importante, instar a pedir ayuda y preguntar cuando no se sabe algo. Esto también lo saqué del New England y es, digamos, estas 6 preguntitas que hacerse antes de uno entrar a una rotación nueva que le puede hacer a su residente que ya pasó por ahí, al profesor con el que va a estar, como para uno estar más ubicado y aprovechar muchísimo más la oportunidad de la rotación. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Quién es el equipo? ¿Con quién voy a estar? ¿A quién le pregunto si pasa algo? ¿Cuáles son mis funciones? Es decir, ¿qué hago? ¿Dónde está todo? Entonces, ¿dónde queda la sala de urgencias? ¿Dónde está la grapadora? ¿Dónde está el esfero? ¿Dónde queda, no sé, farmacología por si necesito ir por algo? Cuando pasa, entonces tener como en cuenta las fechas importantes de presentación de temas, de exámenes y cómo lo hago. Entonces, ¿qué habilidades necesito? ¿Algún tip? ¿Algún procedimiento que necesite leer? Todo esto es información súper importante. Entonces, nuestro objetivo con los residentes es realizar un proceso de mentoría, de supervisión y de aprendizaje colaborativo. Y pues para mencionarles que en Javeriana tenemos una cosa que se llama Plan Padrino, y es que los residentes grandes apadrinan a los residentes chiquitos o a los que pues apenas están como iniciando su proceso, como en todas estas dudas de, hey, ¿a dónde llego en tal rotación? Hey, ¿qué tengo que estudiar? Ay, ¿cómo le gusta a este profe que le presente el paciente? Todas esas cosas que parecen pequeñas, pero que hacen una diferencia gigantesca a la hora de estar en una rotación y el proceso de aprendizaje. El hecho de que yo tenga estas 6 preguntas claras antes de entrar a una rotación hace que la rotación sea muchísimo más provechosa. Bueno, de herramientas entonces tenemos muchas cosas. Acá les traje solo 4 en aras del tiempo. Y es que hay muchas herramientas de aprendizaje. Entonces tenemos las lecturas o las clases magistrales, tenemos los seminarios que son ya grupos más pequeños sobre cosas más puntuales. Tenemos los PBLs, que en español eso se traduce como aprendizaje basado en problemas. Lo que trata de hacer el aprendizaje basado en problemas o ABP en español es que es un método basado en el estudiante, es decir, la clase no la va a dictar el profesor, sino que a través de un caso clínico o a través de un caso problema, vamos a ver uno que nos interesa saber de ese caso, que nos gustaría interpretar, que nos gustaría saber, y pues a partir de él se va desarrollando, pero todo surge como de la iniciativa del estudiante. Entonces,
Depende de lo que yo quiera hacer. Pues hay cosas que son muy eficientes en aras de que le puedo enseñar a muchísima gente en, digamos, un tiempo más corto, como las lecturas o las clases magistrales, pero que tienen poco feedback o retroalimentación y que en la vida real pues no van a ser tan útiles para el estudiante. Entonces, el aprendizaje o la docencia de uno a uno, pues va a ser excelente en estas dos últimas, pero va a ser muy poco eficiente porque pues tendría que coger estudiante por estudiante y bueno, por ejemplo, yo me gradué con otros 130 personas de medicina, entonces éramos un montón y creo que cualquier profesor se hubiera vuelto loco. Acto seguido teníamos un montón de clases magistrales. Entonces, digamos que depende de cuál sea el objetivo, cuáles sean las condiciones, qué elementos tenga yo, pero pues hay distintos métodos de aprendizaje. Herramientas de simulación, les traje esta foto porque trabajé un año en simulación y fue fantástico. La simulación definitivamente mejora la seguridad de los pacientes y a su vez mejora los desenlaces clínicos. La simulación, digamos que es una forma muy segura de que los estudiantes adquieran ciertas habilidades y cierto conocimiento, porque a diferencia de la vida real, pues uno puede hacer ensayo-error las veces que quiera, las veces que sea necesario, y pues no va a haber unas consecuencias reales para el paciente. Además, hacen entrenamiento en habilidades blandas, hacen entrenamiento en comunicación, en trabajo en equipo, en toma de decisiones. También hay muchos tipos de simulación. Hay distintos tipos de simuladores, están los que son prácticamente reales, que pues hablan, convulsionan, se quejan, parpadean, hacen miosis y midriasis, mejor dicho, hay de todo. Ahí depende de lo que pues uno necesite, hay unos que simplemente son para venoclisis, etcétera, etcétera, pero pues definitivamente es una herramienta muy, muy, muy importante. Acá pues simplemente les traía el equipo de trabajo. La mayoría son actores que estaban entrenados pues para toda la parte de semiología. Era muy, muy, muy interesante el trabajo con ellos. Frente a la retroalimentación, entonces hay que tener mucho cuidado con la retroalimentación. No es simplemente decirle al estudiante, ah, sí, hiciste todo mal, ve y estudia, que es una tendencia que he visto en algunos compañeros o en algunas eh, especialidades o en algunos lugares porque el estudiante entra por un lado y sale por el otro. Es decir, esa información nunca quedó grabada en ninguna parte. O acto seguido, pues el estudiante simplemente va a decir, ah, ese profesor horrible, me cae muy mal, me dijo que hice todo mal y ahí queda la cosa. Mientras que si yo realizo una retroalimentación guiada, pausada o con ciertos ítems, pues no solamente la aceptación de la información va a ser mejor por el estudiante, sino que realmente va a generar un vínculo entre el docente y el estudiante que va a permitir una mejora de las habilidades o de, pues del conocimiento puntual que yo necesito en ese momento. Entonces les traje tres métodos. El primero es el método del tutor de un minuto. La idea es que estos 6 pasos se deben lograr en un minuto, es algo muy cortico, no es para hacer toda la presentación del caso clínico, sino al final ya de todo, como bueno, esto fue lo que salió bien, esto fue lo que salió mal, esto es lo que hay que mejorar y esto es lo que vamos a hacer para mañana. Entonces, la idea es que en un primer momento se logra un compromiso, luego se indaga sobre la evidencia. No es como, bueno, ¿y qué salió en el artículo de JAMA del año pasado? No, sino qué sabe el estudiante acerca de lo que yo le estoy preguntando, de lo que necesito que sepa, reforzar lo que se hizo bien, luego dar orientación sobre lo que no salió tan bien, es decir, sobre los errores y las omisiones, dar como un cierre, como un principio general a lo que se aprendió y una conclusión que normalmente pues conlleva a un compromiso. O la segunda que les traigo es el sándwich. El sándwich básicamente es cosa buena, cosa mala, cosa buena. Es decir, yo abro la retroalimentación con algo que el estudiante hizo mal, en la mitad pongo lo que no hizo tan bien y cierro con algo que el estudiante hizo bien. Créanme que hay momentos en los que uno dice, no sé qué hizo bien el estudiante. Y es frustrante, pero siempre hay algo que retroalimentar positivo hacia nuestros estudiantes y hacia nuestros compañeros, por más mínimo que parezca, así sea como, ah, es que te presentaste con el paciente, siempre tratar de resaltar esas pequeñas cosas que se hicieron bien. Eso los estudios han demostrado que, pues,
no solo mejora lo que les decía de la aceptación del comentario por el estudiante, sino que genera un compromiso a largo plazo y mejora los desenlaces a largo plazo. Y el de las perlas y dardos, este es simplemente qué se hizo bien y qué se hizo mal. Este no tiene pues como tanta aceptación porque digamos que el estudiante se queda con lo último que le dan, que es lo que no salió tan bien, pero pues tratar de compensarlo con lo bueno. También tiene pues algunos buenos desenlaces. Si no se tiene mucho tiempo, es un método muy sencillo y muy cortico de hacer. Respecto a los pacientes y los familiares, entonces esto es fundamental. Hay que explicarles pues las causas de la enfermedad o de la condición que tienen, cuál es el curso natural, cuáles son los pasos a seguir, o sea, qué deben esperar, qué no deben esperar, si vamos a hacer alguna ayuda diagnóstica adicional, cuáles son los tratamientos que vamos a dar, si tienen objetivo curativo, si tienen un objetivo más bien paliativo, cómo se deben administrar, cuáles son los efectos adversos, cuáles son los beneficios de cada una de las estrategias que le planteo al paciente, sea simplemente vigilancia, sea tratar, sea cirugía, sea medicación, etcétera, cuáles son los signos o los síntomas de alarma y pues tratar de empoderar al paciente. Entonces, ¿por qué es importante? Porque los estudios muestran que aumenta la comprensión del proceso salud y enfermedad, mejora el empoderamiento de los pacientes y eso hace que haya disminución del riesgo de hospitalizaciones y eventos adversos, mejora la adherencia a los tratamientos, los desenlaces clínicos como glicemia, cifras tensionales disminuyen, fortalecen las estrategias de autocuidado y las prácticas saludables. Y pues en nosotros el hecho de estar pues como en esta parte de docencia y entrenamiento hacia los pacientes y hacia los familiares mejora las habilidades de comunicación en nosotros. Y los objetivos, qué pena que en ese amarillito no quedó tan visible, pues son promoción de la salud, el cuidado preventivo y el manejo de las enfermedades. Herramientas hay muchísimas. Esta está la de los 5 pasos. Entonces, es primero compartir la información, luego preguntarle al paciente qué de lo que yo dije entendió, escuchar lo que él me dice que entendió, compartir otra vez. Aquí es tratar de corregir esos errores o esos conceptos que de pronto no quedaron tan claros y preguntar otra vez si sí se entendió la información o si hay preguntas asociadas. El RAR realmente es una estrategia para encuentros difíciles con pacientes. Recordemos que no, pues ya el concepto de paciente difícil no se usa, sino que son encuentros difíciles porque no necesariamente el paciente es el difícil, puede que yo esté teniendo un mal día, que se me haya muerto el gato o que haya tenido una calamidad, que se me chocó el carro, que necesito pagar el predial, hay muchas cosas. Entonces, no necesariamente es el paciente y por eso cambiamos pues como el término a encuentros difíciles con pacientes. Y pues lo primero entonces que nos propone esta estrategia es hacer una reflexión, luego objetivar pues cuál es la molestia o qué es lo que sucede con el paciente y conmigo mismo, luego realizar una evaluación pequeña de las estrategias y finalmente hacer un reaseguramiento, pues como decirle al paciente, yo voy a estar aquí para ti, vamos a estar en todo el proceso, pues puedes volver si así lo necesitas o si todavía no toma una decisión. Digamos que pues esta parte depende del contexto. Otras herramientas pues que tenemos nosotros los médicos familiares, somos muy buenos haciendo entrevistas motivacionales, la parte de herramientas visuales, si le podemos hacer un dibujo al paciente o explicarle pues como con eh, colores o distintas herramientas y las guías anticipatorias, esto sobre todo en pacientes terminales o en enfermedades crónicas, de bueno, usted explicarle al paciente qué es lo que puede esperar de la enfermedad, de un cáncer. Bueno, va a pasar esto, va a haber dificultad para respirar, puede que eventualmente haya tos, pues como lo que sea que va a suceder, pues como en el curso clínico de la enfermedad. Y bueno, ya para cerrar, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Entonces, la docencia hace parte integral, fundamental de nuestra residencia y del perfil profesional del médico familiar. No se trata únicamente de enseñar a nuestros estudiantes, sino también a nuestros pacientes, a los familiares, a los compañeros, a nuestro equipo de trabajo y fundamental a nosotros mismos. Debemos seguir pues como en un proceso de aprendizaje constante. El impacto de la docencia trasciende las nuevas generaciones de médicos y nos hace cuestionar y aprender de forma constante.
Los beneficios son muchísimos, son muy diversos, incluyen pues la consolidación del conocimiento, el fomento del trabajo en equipo y los mejores desenlaces en salud. Y finalmente, que no hay que ser un experto para ser docente. Existen metodologías muy sencillas y cortas que se pueden usar en los distintos escenarios, sea con estudiantes, pacientes o familiares. Y bueno, muchas gracias por la invitación y por su presencia a estas horas. Bueno, queremos darle las gracias, doctora Isabel, porque realmente nos ha brindado una ponencia que nos ha abierto mucho más la visión de lo que realmente es la docencia superior en nuestra linda especialidad de medicina familiar. Vamos a dar pase a algunos colegas que gusten hacer alguna pregunta. Por lo pronto ya van agradeciendo su ponencia, el doctor Luis Miguel Conroy, que gustoso está participando. Ahora también el doctor Andrés nos menciona un poco. En consecuencia, considera que se debe tener formación como educador para poder realizar una mejor aproximación al residente docente. Es la pregunta que está transmitiéndonos el doctor Andrés. ¿Qué opinaría usted, doctora Isabel? Sí, definitivamente sí. Pues como les mostré, ya hay algunos países, pues sobre todo México es uno de los que más avanzado está con los programas del residente como docente, o incluso pues desde pregrado ya hay poquitos, pero ya los hay, que pues incluyen como esta parte de docencia. Es un curso realmente corto, pero que da herramientas básicas para tener una mejor aproximación a la docencia y pues creo que nosotros como médicos familiares tenemos un papel fundamental y debemos pues como acercarnos un poco más a lo que es la docencia, sabiendo que tenemos estudiantes todo el tiempo, pero pues que nuestros pacientes y nuestros familiares siempre van a estar ahí y son nuestro motor. Entonces creo que sí, definitivamente hay que tener por pequeñita que sea, una formación como docente. Gracias, doctora. Sí, realmente es un punto que se tiene cada día más por diferentes medios, herramientas que nos van compartiendo, ¿no? Y usted un poco nos ha brindado algunas de ellas. Usted de las que nos compartió, por ejemplo, de lo que es el sándwich o también la que era perla con el dardo, ¿cuál suele normalmente utilizar usted, doctora Isabel? Bueno, pues en mi experiencia a mí me servía mucho el sándwich, realmente. Sí, Lo que les digo, es muy distinto cuando uno retroalimenta a un estudiante diciéndole, hiciste todo mal, hiciste esto bien, deberíamos mejorar esto, hay que trabajar en esto, pero sí, o sea, mencionar y resaltar las cosas buenas ayuda muchísimo en ese sentido. Y creo que el sándwich es una de las más fáciles de recordar, de hacer y además es supremamente corta, entonces es una estrategia genial. excelente. Sí, sí, creo que todos nos aperturamos más cuando nos dan las cosas positivas, ¿no? No siempre nos es fácil, pero es un buen punto de ingreso. Otro colega, el doctor Fernando, agradece su ponencia, doctora Isabel, y bueno, hace mención si se debería impulsar dentro de la residencia un tema de docencia. ¿Qué es lo que podría usted ver desde su punto o comentarnos al respecto? Pues sí, yo creo que indiscutiblemente sí, pero creo que nosotros como médicos familiares tenemos, así no sea como con el nombre propio de docencia, tenemos ciertas habilidades al respecto. No es gratuito que, digamos, tengamos tantas habilidades en el manejo de esos encuentros difíciles, a la hora de dar malas noticias. Todo eso al final son habilidades comunicativas y son habilidades docentes, querámoslo o no, son cosas que aplicamos todos los días. Entonces, sí, creo que sí debería estar incluida en la residencia, pero que ya llevamos un buen camino andado. Claro. Y consideraría que esto, porque otro colega justo un poco menciona, ¿no? A partir de la pregunta que mencioné hace un momento, si sería interesante impartir cursos de docencia en el pregrado. Pues
Yo creo que estoy muy sesgada, la verdad, porque a mí me encanta la docencia. Entonces, pues si a mí me preguntan, diría que sí, de entrada. Pero pues hay que entender que no a todo el mundo le gusta. Entonces, creería que sería una buena herramienta tenerlos de forma opcional, ¿sí? Como una electiva o algo de ese estilo, pero finalmente eh, que nos quedemos por lo menos con la docencia hacia el paciente, no todos tienen que ser docencia hacia los estudiantes, hacia residentes, en fin, pero sí todos los médicos indiscutiblemente tenemos que hacerle docencia a nuestros pacientes y a los familiares, entonces sí, creo que sí. Y creo que ahí, bueno, compartimos un poco la opinión y es cierto, ¿no? No todos los colegas tal vez tienen esa inclinación por la docencia, pero nos ha podido hoy mostrar, incluso con lo que nos ha impartido los artículos, su propia experiencia, de que en el día a día sí llegamos a comportarnos como tal, ¿no? Porque tenemos un paciente, incluso a veces nuestros propios familiares, que requieren un poco estas herramientas que nosotros tal vez podemos manejar un poco mejor y justamente ayudar a que se entienda lo que buscamos, ¿no? Que comprenda de su enfermedad, de cómo prevenirla, o no tanto de la enfermedad solamente, sino del mismo entorno que buscamos saludable. Y eso va a ser súper importante. No sé si algún colega más gusta hacer alguna pregunta, pero a mí sí me agradaría mucho, de verdad, doctora, ver si usted dentro de las estrategias que un poco nos compartía, por ejemplo, ir a la cabecera del paciente y observar lo que hace el estudiante, el practicar y enseñar el enfoque que nos mencionó de la medicina basada en evidencia, que es tan vital para también estar siempre actualizados. ¿Cómo ve estas propuestas, estas estrategias posibles a desarrollar en su día a día, tanto en su rotación, entiendo, como residente, e incluso como médico, ¿no? Como médico que también tiene pacientes que seguramente acuden a usted. Bueno, digamos que eso, pues sí, de hecho es la tendencia ahorita que cada vez es menos el tiempo. eh, pues también depende, pues si son 30 pacientes y uno tiene que pasar la ronda y pues es uno con uno porque no hay nadie más y además hay que hacer docencia, digamos que eso se complica, ¿cierto? Eh, Personalmente y lo que dicen pues como los estudios y las guías de docencia es tratar de hacer así sea pequeños momentos de docencia. Entonces, lo que mencionaban, muchas veces los estudiantes aprenden simplemente del ejemplo y de ver, depende del nivel en el que estén también. Por ejemplo, pues si yo estoy con otro residente, pues me voy a ir tranquila, le suelto la mitad de los pacientes. Pero si yo estoy con un estudiante de semiología que apenas está viendo su primer paciente, pues voy a ir a acompañarlo en la tarea, ¿no? Es muy distinto. Siempre pues como contextualizarnos. Pero definitivamente sí es posible tratar de darle independencia pues a los estudiantes en su distinto grado. Esto es muy importante para que ellos creen sus propios esquemas mentales sobre las distintas patologías, sobre el examen físico, la anamnesis, sobre todo eso, y que puedan empezar a hacer su proceso de racionalización, de diagnóstico, de pues la parte terapéutica. Me parece que, o sea, que ellos puedan evaluar el paciente solitos es muy, muy, muy importante. Uno hacerse pues como a la cabecera o atrasito, dejar que ellos vayan solos, pero estar ahí como para darles la confianza de que si pasa algo, pues uno está ahí. Y cuando no es posible, tratar de hacer con el ejemplo. A veces uno no puede revisar el caso clínico entero, pero yo lo que hacía era, bueno, de este paciente, ¿qué te llama la atención? Una cosa y esa cosa me la vas a estudiar para mañana y así Mm. sean 2 minuticos, la repasamos. Porque la verdad es que uno tiene que agilizar en su día a día y a veces no es posible dar todo lo que uno quiere, pero sí, sí se puede. Y pues en las consultas ahorita con los pacientes de 20 minutos, pues también lo mismo. A veces trataba de enfocarme en cosas pequeñas, citarlos al seguimiento. Es como
lo que uno puede hacer, ir abordando como tema por consulta, a veces eso tampoco es posible, eh, pero pues también trataba como de simplificar mucho la información. También hay que contextualizarse, no es lo mismo pues uno explicarle a un paciente, no sé, que también tiene un posgrado a un paciente que viene del campo, tratar de que la información siempre sea muy entendible para la persona. Pero sí, es complejo, no voy a decir que no. Sí, claro que sí. Bueno, doctora, de verdad agradecemos mucho este espacio, este tiempo, la experiencia, sus comentarios realmente impartidos, porque yo creo que nos vamos con algunas herramientas que nos refresca o también estamos aprendiendo en esta ocasión por lo que nos ha brindado y también con ese ímpetu de recordar que igual en el día a día con nuestros pacientes tenemos esta oportunidad, ¿no? De crecer como docentes en este aspecto. Y gracias por el tiempo que nos brinda, gracias a cada uno de los colegas que están ahora presentes. En esta oportunidad queremos hacerle extensivo que igual va a llegar a su correo, doctora, esta constancia, este certificado justamente por el momento que nos está brindando, que es el certificado de reconocimiento por la participación de la ponencia, este 11º webinar del año 2025, donde nos ha brindado este tema tan importante, docencia superior en medicina familiar. Gracias y bueno, le hacemos un aplauso virtual y esperamos pronto también estar encontrándonos con usted para poder también nosotros impartir algunas ideas al respecto. No, muchísimas gracias a todos por la invitación y bueno, feliz noche para todos. Gracias, doctora. Que tenga bonita noche y gracias a todos, colegas, por su presencia y tiempo en este webinar tan importante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.